Si alguna vez has pensado que conoces a las personas con las que te cruzas todos los días, esta historia va a hacerte dudar. Y si quien pasa junto a ti en el pasillo, en silencio, guarda una vida entera de experiencia, talento e incluso la capacidad de salvarte la vida. Antes de que te cuente lo que pasó en el piso 15 de un edificio en plena avenida Faria Lima, cuéntame en los comentarios, ¿cómo es tu mascota? Me encantaría conocerla. Y si te gustan historias reales que emocionan y te hacen reflexionar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre compartimos relatos que dejan huella. Dale like si alguna vez subestimaste a alguien y descubriste que estabas equivocado. Era un martes de cielo despejado en la Ciudad de México, aunque el sol caía con una fuerza que hacía brillar el pavimento y llenaba de calor incluso las oficinas más altas. En el piso 20 de una torre de vidrio en Paseo de la Reforma, las ventanas ofrecían una vista imponente del Ángel de la Independencia y Tain, del tráfico que se acumulaba a media mañana. En la sala principal, Ricardo Valdés, empresario de 52 años, traje gris impecable y gesto seguro, presidía una reunión con 3 inversionistas alemanes y su equipo directivo. Sobre la mesa, maquetas y gráficas de una fusión que movería cientos de millones de dólares. El ambiente era tenso. No había margen para errores. En un pasillo lateral, invisible para casi todos, estaba Mariana López, con su uniforme azul marino y cuello blanco perfectamente planchado. Llevaba 2 años trabajando en el servicio de limpieza de ese piso, moviéndose con discreción y rapidez. Conocía cada rincón de la oficina, cada escritorio, cada mancha en el vidrio, y también las miradas que pasaban por encima de ella, como si fuera parte del mobiliario. Mientras pasaba un paño por una mesa auxiliar, escuchó cómo las voces firmes de la sala eran interrumpidas por el ruido seco de un vaso cayendo al suelo. Mariana giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo Ricardo llevaba la mano al pecho, su rostro perdiendo color y sus labios tornándose morados. En un instante, el empresario se desplomó contra la silla y luego cayó al piso de mármol, con un golpe que heló a todos. Los inversionistas se miraban entre sí, murmurando en alemán. La asistente personal gritó y retrocedió, sin saber qué hacer. El aire en la sala se volvió espeso. Cada segundo era un paso más hacia lo irreversible. Desde el pasillo, Mariana soltó la escoba que tenía en la mano. El golpe del cinto palo contra el suelo resonó como un disparo. Dio un par de pasos hacia la puerta. Reconocía cada uno de esos síntomas. Su respiración se aceleró. Había visto infartos antes, demasiados, pero también recordó quién era él, el hombre que nunca le devolvía un saludo, que un día la interrumpió bruscamente cuando intentó advertirle de una fuga de agua en el piso. Y sin embargo, en ese momento, algo más fuerte habló dentro de ella. No puedes quedarte mirando. La puerta de cristal se abrió con un golpe, rebotando contra la pared. Todos en la sala giraron para ver a la mujer de uniforme avanzar con paso firme. «¡Quítense!», ordenó con voz clara y autoritaria. «Soy médica». El silencio se hizo aún más denso. La frase parecía no encajar con la imagen que tenían de ella. Pero Mariana no esperó ninguna reacción. Se arrodilló junto a Ricardo, rasgó la camisa sin dudarlo y colocó las manos en el centro de su pecho. Las compresiones comenzaron, firmes y con un ritmo preciso. 30 presiones, 2 insuflaciones. El sonido de cada golpe contra el esternón se mezclaba con el jadeo nervioso de los presentes. En un momento, inclinó la cabeza, selló su boca con la de él y le insufló aire con fuerza. «Tú», le señaló a la asistente, «llama a emergencias y di que es un infarto». «Usted», miró a uno de los inversionistas, «traiga el botiquín». «Y usted», se dirigió a otro, «ayúdeme a sostenerlo así». Las jerarquías se disolvieron. La lujosa sala de juntas se convirtió en un improvisado consultorio de urgencias, con una mujer que hasta hacía un minuto pasaba desapercibida como única autoridad médica. Mientras trabajaba, su mente se llenaba de imágenes. Ella en bata blanca en el Hospital General de México, estabilizando pacientes en la sala de choque. La reunión en la que denunció un fraude millonario en el sistema de salud. Las miradas frías que la despidieron sin miramientos. La habitación de hospital donde su hija recibía un tratamiento costoso. La primera vez que se puso el uniforme de 1900. Limpieza, tragándose el orgullo para poder pagar esa medicina.
En la sala, el pulso de Ricardo apenas se sentía, pero seguía ahí. Mariana no pensaba rendirse. El sonido distante de una sirena comenzó a filtrarse desde la avenida, subiendo como un eco entre los edificios altos de Paseo de la Reforma. En el interior de la sala de juntas, el tiempo parecía haberse detenido. El sudor corría por la frente de Mariana, pero sus movimientos mantenían una precisión casi mecánica. Cada compresión tenía la misma fuerza, el mismo ángulo, como si su cuerpo recordara el procedimiento mejor que su mente. Los presentes observaban en un silencio abrumador, algunos con las manos en la cabeza, otros con la mirada perdida, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. El contraste entre el lujo de la sala y la crudeza de la escena creaba una tensión insoportable. El mármol pulido, los cuadros abstractos, la mesa de cristal, todo se había vuelto irrelevante frente a la urgencia de un corazón detenido. La respiración de Ricardo comenzó a mostrar un patrón débil, casi imperceptible, pero suficiente para que Mariana ajustara su estrategia. Mantuvo las manos en posición, intercalando insuflaciones, controlando cada segundo. La sensación era la de sostener una cuerda frágil que podía romperse en cualquier momento. Los paramédicos irrumpieron finalmente, cargando equipo especializado. Mariana no se apartó hasta asegurarse de que uno de ellos confirmara el pulso y la respiración. En ese instante, retrocedió apenas, con el pecho agitado y las manos temblorosas, no por falta de fuerza, sino por la tensión acumulada. Ricardo fue colocado sobre una camilla y conectado a un monitor. La línea verde mostró un ritmo irregular, pero vivo. Algunos respiraron aliviados, aunque el silencio seguía cargado de incredulidad. Mariana recogió su escoba del pasillo y, sin mirar a nadie, comenzó a caminar hacia el elevador. Cada paso era una mezcla de alivio y del peso de recuerdos que nunca se iban del todo. El eco de la sirena alejándose marcó el fin inmediato de la emergencia, pero no el fin del impacto que había dejado. Los presentes comenzaron a murmurar, intentando recomponer sus gestos de control y profesionalismo, aunque era evidente que la imagen de la mujer de uniforme salvando la vida del director general quedaría grabada para siempre. En la soledad del cuarto de limpieza, Mariana apoyó las manos sobre el fregadero de acero inoxidable. El reflejo en el metal mostraba un rostro cansado, con mechones de cabello sueltos y ojos húmedos. La escena reciente se mezclaba con otras más antiguas, corredores iluminados por luces frías, camas con pacientes conectados a monitores, el olor a desinfectante hospitalario. Recordó los pasillos del Hospital General, las guardias interminables, las miradas agradecidas, y también el día en que todo terminó. Aquel momento en que levantó la voz contra un sistema corrupto había sido el inicio de una caída sin frenos. La pérdida del título en 1985, ejercicio, la imposibilidad de conseguir trabajo en clínicas privadas, la reducción de ingresos a cero. Lo único que quedaba era el compromiso con su hija, cuyo tratamiento costaba más de lo que cualquier trabajo común podía cubrir. El empleo en limpieza, con horarios agotadores y un sueldo modesto, era su única opción para seguir comprando esas medicinas. Esa tarde, el edificio parecía más silencioso que nunca. Desde su rincón, escuchó el murmullo del regreso a la normalidad. Teléfonos sonando, pasos apresurados, puertas cerrándose. Nadie se acercó para hablarle, pero eso no importaba. Ella sabía lo que había hecho y lo que significaba. En algún punto de la ciudad, un hombre que antes la ignoraba, respiraba gracias a sus manos. Y aunque ese gesto no borraba las heridas del pasado, encendía una certeza. Su valor y sus conocimientos seguían intactos, aunque el mundo se hubiera empeñado en ocultarlos bajo un uniforme que no era el suyo. El hospital privado en el que ingresaron a Ricardo estaba ubicado a pocos kilómetros de la torre corporativa. Las paredes blancas y el olor a desinfectante no lograban ocultar la fragilidad de su estado. Permanecía conectado a monitores que registraban cada latido, mientras un equipo médico evaluaba la magnitud del daño. El diagnóstico confirmaba que había llegado al límite y que unos minutos más sin atención habrían sido fatales. En su oficina, los inversionistas alemanes reorganizaban sus planes. Lo ocurrido había interrumpido una negociación millonaria, pero nadie tenía valor para calificarlo como un simple contratiempo.
Entre los empleados, la noticia se esparcía con rapidez. Algunos repetían el relato como si fuera una leyenda urbana. Otros lo describían con una precisión que solo podía venir de haberlo presenciado. Mariana continuaba su rutina de limpieza, pasando de una oficina a otra con la misma discreción de siempre. Sin embargo, percibía algo distinto. No eran saludos abiertos ni gestos evidentes, pero había miradas más largas, un reconocimiento silencioso en los pasillos. Las conversaciones bajaban de tono cuando ella pasaba, y aunque eso podía ser incómodo, también era una señal de que algo había cambiado. En su pequeño departamento en la colonia Doctores, la noche se llenó del sonido de la lluvia golpeando las láminas del tejado. Mientras preparaba el medicamento para su hija, repasaba mentalmente cada paso de la reanimación, consciente de que, por más que intentara dormir, la escena seguiría viva en su memoria. Los días siguientes trajeron una mezcla de calma y expectación. Desde el hospital, llegaron noticias de que Ricardo estaba fuera de peligro, aunque necesitaba un periodo de recuperación y cambios drásticos en su estilo de vida. En la torre, la rutina se reanudaba lentamente, pero la atmósfera era diferente. La imagen de la mujer arrodillada sobre el cuerpo del director general, devolviéndole la respiración, se había convertido en un punto de referencia en cada conversación informal. En Minodes, las áreas comunes, comenzaron a aparecer carteles con instrucciones básicas de reanimación cardiopulmonar. No estaba claro quién los había colocado, pero el gesto transmitía un mensaje claro. Lo que había pasado no podía repetirse sin que alguien supiera actuar. Mariana, aunque no buscaba protagonismo, percibía que su anonimato se estaba desvaneciendo. Algunos empleados, antes indiferentes, ahora sostenían la puerta para que ella pasara o se apartaban en el elevador para cederle espacio. Eran gestos pequeños, pero acumulativos, como una corriente lenta que empieza a modificar el cauce de un río. Por las noches, en el silencio de su hogar, pensaba en el contraste entre su vida actual y la que había llevado como médica. En el hospital, cada intervención exitosa era seguida por un reconocimiento inmediato, a veces por parte de desconocidos. En la torre, en cambio, su mayor acto profesional había ocurrido en un lugar que ni siquiera reconocía su título. Aún así, el peso de lo que había hecho le daba una sensación de pertenencia que no había sentido en años. El regreso de Ricardo a la torre corporativa no pasó desapercibido. Llegó algunos días después, más delgado, con un andar más pausado y un semblante distinto al que solía mostrar. No había discursos ni ceremonias, pero su presencia cargaba un peso nuevo. Caminaba por los pasillos observando a las personas con una atención inusual, como si buscara algo que antes no veía. En la sala de juntas, el equipo retomaba proyectos pendientes. Sin embargo, Ricardo parecía menos concentrado en los números y más atento a los rostros que lo rodeaban. El episodio había dejado una marca invisible que ni él ni los demás podían ignorar. Cada vez que sus ojos recorrían la oficina, su mirada se detenía unos segundos más en los empleados de mantenimiento y limpieza, como si estuviera evaluando lo que representaban más allá de sus funciones. Mariana, por su parte, continuaba trabajando con la misma disciplina, evitando convertirse en el centro de atención. No buscaba agradecimientos, pero sentía la presencia del director general en lugares donde antes él no se fijaba. De vez en cuando lo veía detenerse unos segundos para observarla desde lejos, sin interrumpir su labor. Fuera del edificio, la vida seguía con sus exigencias diarias. El tratamiento de su hija requería recursos constantes, y el empleo en limpieza seguía siendo la única garantía de que nada le faltara. Sin embargo, la sensación de que algo estaba cambiando en su entorno comenzaba a instalarse en su mente, como un rumor que crece lentamente hasta convertirse en certeza. Las semanas posteriores trajeron movimientos discretos pero significativos dentro de la empresa. Se organizaron capacitaciones internas sobre primeros auxilios y manejo de emergencias, algo que hasta entonces no había sido prioridad. Los directivos comenzaron a considerar revisiones médicas preventivas para el personal, y un ambiente de cuidado mutuo empezaba a filtrarse entre las paredes, de vidrio y acero. Ricardo participaba de estas iniciativas con una actitud reservada, pero constante. No se trataba solo de un cambio administrativo,
sino de un ajuste profundo en su forma de liderar. El recuerdo de haber estado al borde de la muerte y de ser salvado por una persona que él apenas había notado antes, parecía haberle dado un nuevo marco de referencia para tomar decisiones. Mariana observaba estos cambios con cautela. No era ingenua. Sabía que las estructuras corporativas rara vez se transformaban por completo. Sin embargo, notaba que, poco a poco, el ambiente laboral se hacía más humano. Compañeros que antes no cruzaban una palabra con ella comenzaban a preguntar cómo estaba, y algunas veces incluso mencionaban a su hija, como si hubieran comprendido que detrás de ese uniforme había una historia compleja. En el fondo, entendía que su intervención aquel día no solo había salvado una vida, sino que había abierto una grieta en la forma en que todos miraban a las personas que los rodeaban. Era una grieta pequeña, pero suficiente para dejar pasar la luz. El cambio en la empresa comenzó a hacerse visible incluso en los detalles más simples. Las pausas para el café se convirtieron en momentos en que los empleados intercambiaban más que simples cortesías, y las áreas comunes dejaban de ser solo espacios de tránsito para convertirse en lugares de encuentro. El ambiente, antes dominado por la prisa y el silencio, empezaba a llenarse de pequeñas conversaciones y gestos de colaboración. Ricardo implementó un sistema de revisiones médicas periódicas para todo el personal, sin distinción de cargos. También aprobó un programa de bienestar que incluía charlas sobre salud y manejo del estrés. Aunque en los pasillos, algunos comentaban que era una reacción exagerada a lo ocurrido. La mayoría entendía que aquellas medidas tenían un origen claro y necesario. Mariana, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo silencioso de esa transformación. No hablaba del incidente, pero su presencia recordaba a todos que la vida podía cambiar en cuestión de segundos. En ocasiones, al pasar frente a la sala de juntas, veía cómo algunos levantaban la vista, y aunque no pronunciaban palabra, el reconocimiento estaba en la mirada. En casa, su hija mejoraba poco a poco, y cada sonrisa de la niña era un recordatorio de por qué había aceptado aquel trabajo. El episodio con Ricardo había sido un acto instintivo, pero también había reafirmado su vocación. No importaba el uniforme que llevara, seguía siendo médica, en conocimiento y en compromiso. Un mes después del infarto, la empresa organizó un evento interno para presentar los nuevos programas de salud y seguridad. La convocatoria incluía a todo el personal, desde directivos hasta personal de mantenimiento. Era la primera vez que Mariana asistía a una reunión en la que no se le pedía simplemente limpiar después. En el salón principal, decorado con discreción, Ricardo tomó la palabra frente a todos. No hubo discursos, grandilocuentes ni menciones personales, pero su mensaje giró en torno a la importancia de cuidar a las personas y reconocer el valor que cada una aportaba a la organización. La atención de los presentes no se centraba solo en lo que decía, sino en lo que había detrás de esas palabras, un cambio real de perspectiva. Mariana escuchaba desde una de las últimas filas. No necesitaba que su nombre fuera mencionado para saber que, en el fondo, ese momento estaba vinculado a lo que había ocurrido semanas antes. El hecho de que ahora se hablara de prevención, de capacitación y de bienestar colectivo era una prueba de que su intervención había dejado huella. Al salir del evento, se detuvo unos segundos frente a la gran ventana del pasillo. Desde allí, la ciudad se extendía hasta perderse en el horizonte, llena de luces, tráfico y edificios. Pensó en lo impredecible que podía ser el destino, cómo un acto en un instante podía alterar el rumbo de muchas vidas, incluida la suya. Y mientras retomaba su rutina, comprendió que algo había cambiado para siempre. La noticia comenzó a filtrarse fuera de los muros de la empresa de manera casi imperceptible. Un comentario hecho por un empleado en una reunión social, una fotografía tomada por un celular desde un rincón del pasillo, y pronto la historia circulaba entre conocidos y familiares. En cuestión de semanas, un medio local publicó una breve nota sobre el empresario que había sobrevivido a un infarto gracias a la intervención de una trabajadora de limpieza con formación médica. Aunque el artículo no mencionaba nombres, la descripción coincidía demasiado con lo que algunos en el edificio sabían. En redes sociales, el relato se compartía con asombro.
acompañado de reflexiones sobre cómo el talento y el conocimiento pueden estar ocultos en cualquier lugar. La imagen de la mujer anónima, capaz de salvar una vida en medio de un entorno corporativo, comenzó a despertar interés. Dentro de la empresa, la repercusión externa generó un cambio sutil en las interacciones. Mariana empezó a recibir gestos más abiertos, sonrisas en el pasillo, agradecimientos al pasar, incluso ofrecimientos para ayudarla con tareas pesadas. Ella aceptaba esas muestras con una mezcla de gratitud y cautela, consciente de que la atención mediática podía desvanecerse tan rápido como había aparecido. En su hogar, la noticia llegó a oídos de su hija, que la miraba con una admiración silenciosa. Para la niña, su madre siempre había sido una heroína. Ahora, el mundo exterior comenzaba a ver lo mismo. El alcance de la historia superó las fronteras de la ciudad cuando un periódico nacional dedicó una página completa al caso. Esta vez, sí aparecieron nombres y una fotografía de Mariana, captada durante un descanso en el pasillo del edificio. La imagen mostraba su uniforme impecable, el cabello recogido y una expresión serena que contrastaba con el relato de aquel día de emergencia. La publicación llamó la atención de organizaciones médicas y de prevención de emergencias. Algunas enviaron mensajes ofreciendo capacitación adicional para el personal de la empresa. Otras invitaron a Mariana a participar en conferencias y talleres como ejemplo de acción inmediata ante un infarto. En la torre corporativa, Ricardo apoyó la idea de impulsar una campaña interna de salud que llevara su nombre, aunque evitaba hablar en primera persona sobre el hecho que la inspiró. Para él, el cambio debía trascender lo individual y convertirse en parte de la cultura empresarial. Mariana asistió a su primera charla en un centro comunitario de la colonia Roma, donde explicó de forma clara y directa cómo actuar ante un paro cardíaco. No buscaba protagonismo, pero al ver a decenas de personas tomando notas y practicando compresiones en maniquíes, sintió que su papel en la medicina, aunque distinto al de antes, seguía vivo. Mientras regresaba en autobús a casa, observando las luces nocturnas de la ciudad, comprendió que lo ocurrido en aquella sala de juntas había abierto un camino inesperado, uno en el que podía unir su vocación y su realidad actual para seguir salvando vidas, aunque fuera lejos de un hospital. La invitación para participar en un congreso internacional de cardiología preventiva llegó por correo electrónico, enviada desde Madrid. El comité organizador había leído sobre su intervención en medios mexicanos y quería que compartiera la experiencia como ejemplo de respuesta inmediata fuera de un entorno hospitalario. La propuesta incluía viaje, hospedaje y la oportunidad de exponer ante especialistas de distintos países. Mariana leyó el mensaje varias veces antes de procesar lo que significaba. No solo representaba un reconocimiento a su acción, sino que también abría una ventana hacia el mundo médico que había dejado atrás. La idea de subirse a un escenario y hablar frente a expertos le generaba una mezcla de entusiasmo y temor. Hacía años que no usaba términos técnicos frente a una audiencia, y la inseguridad de haber estado fuera del ejercicio profesional pesaba más de lo que imaginaba. Ricardo, enterado de la invitación, apoyó la idea desde el primer momento. No lo hizo con gestos públicos ni declaraciones, sino con acciones discretas. Facilitó los días libres, cubrió gastos adicionales y coordinó para que la empresa patrocinara su presentación como parte de sus programas de responsabilidad social. En casa, la noticia llenó de ilusión a su hija, que comenzó a buscar en internet imágenes de Madrid y a preguntarle cómo sería hablar frente a tantas personas. Mariana sabía que, aunque la conferencia durara apenas unos minutos, su significado trascendía cualquier límite geográfico. El viaje a Madrid marcó un antes y un después. Durante la conferencia, Mariana relató cada instante del episodio en la torre de paseo de la Reforma, desde el momento en que escuchó el golpe contra el suelo hasta la llegada de los paramédicos. No recurrió a adornos ni exageraciones, se limitó a describir lo que había hecho, cómo lo había hecho y por qué no había dudado en hacerlo. La sala escuchaba en silencio, con la atención fija en cada palabra. Entre el público había médicos, enfermeros, rescatistas y estudiantes, todos interesados en entender cómo una persona que no estaba en servicio médico activo pudo ejecutar una reanimación exitosa en un entorno corporativo.
Al final, las preguntas se centraron tanto en la técnica como en la motivación personal. Más allá del reconocimiento profesional, la experiencia le devolvió algo que creía perdido: la sensación de pertenencia al mundo de la medicina. No necesitaba un título en la puerta para ejercer su vocación. Bastaba con el conocimiento, la disposición y el valor de actuar. De regreso a México, la repercusión del viaje se multiplicó. Medios internacionales replicaron la noticia y comenzaron a llegar nuevas invitaciones para charlas, talleres y entrevistas. Sin embargo, entre todos esos mensajes, uno destacó: el Hospital General de México. Le ofrecía oficialmente reincorporarse como médica en el área de urgencias. La propuesta encendía un conflicto interno profundo. Volver al hospital significaba retomar una vida que amaba, pero también abandonar el lugar donde había encontrado una nueva forma de ejercer su vocación. La propuesta del Hospital General llegó impresa en una carta formal, con membrete y firma del director. El texto era breve pero contundente. Le ofrecían reincorporarse de inmediato como médica en el área de urgencias, con un salario competitivo y beneficios que incluían un seguro médico integral para ella y su hija. Mariana dejó la carta sobre la mesa de la cocina y la observó durante horas, como si la respuesta pudiera surgir de un intercambio silencioso. Volver significaba recuperar su lugar en un entorno que le resultaba natural, rodeada de colegas, equipos médicos y el pulso constante de la vida y la muerte. Pero también implicaba regresar al mismo sistema que, años atrás, la había expulsado por negarse a guardar silencio. En la empresa, el rumor de la oferta se propagó con rapidez. Algunos empleados la felicitaban en voz baja, otros la miraban con una mezcla de orgullo y temor, como si su partida fuera inevitable. Ricardo evitaba presionarla, aunque era evidente que seguía de cerca la evolución de su decisión. En su interior, Mariana sentía que ambos caminos representaban más que un simple trabajo. Eran dos formas de entender su vocación. Uno la llevaba de nuevo al frente de una sala de urgencias, el otro, a continuar cambiando una cultura corporativa desde dentro. El dilema creció en las noches silenciosas, cuando el único sonido era la respiración de su hija dormida. Pensaba en las guardias interminables, en el olor del alcohol antiséptico, en la precisión de un equipo coordinado para salvar una vida. También recordaba la presión política, las decisiones tomadas por encima de la ética y la soledad que había sentido cuando decidió denunciar el fraude. En contraste, la empresa le ofrecía un espacio inesperado para influir en la prevención, no solo en la reacción ante las emergencias. Allí podía enseñar, capacitar y crear conciencia antes de que un problema se volviera irreversible. No había batas blancas ni quirófanos, pero sí un terreno fértil para transformar la forma en que las personas se cuidaban a sí mismas y a los demás. El peso de la decisión recaía también en su hija. El hospital le daría una seguridad económica y médica mayor, pero la mantendría lejos de casa durante largas jornadas. La empresa, en cambio, le permitía estar más presente, aunque con un ingreso menor y un ritmo de trabajo menos predecible. Con el amanecer, comprendió que no se trataba de elegir entre la medicina y la empresa, sino de decidir desde dónde podía cumplir mejor con el propósito que siempre había guiado su vida: salvar vidas, sin importar de quién. La respuesta de Mariana llegó primero en forma de acciones. Sin hacer anuncios ni declaraciones, comenzó a planificar un programa de salud preventiva dentro de la empresa, más ambicioso que cualquier iniciativa anterior. Incluía revisiones médicas periódicas, talleres de primeros auxilios, pausas activas para reducir el estrés y un protocolo claro para emergencias cardiovasculares. En paralelo, envió una carta al Hospital General agradeciendo la oferta, pero explicando que había decidido continuar su labor desde el ámbito corporativo. No mencionó razones personales ni comparaciones salariales. Solo dejó claro que, para ella, la medicina no era un lugar, sino una misión. La reacción en la empresa fue inmediata. Ricardo apoyó el programa en todas sus fases, asignando presupuesto y personal para ejecutarlo. Los empleados, al principio incrédulos, comenzaron a participar activamente, motivados por la cercanía de alguien que hablaba desde la experiencia real y no desde un manual.
El cambio empezó a sentirse en el día a día. Menos bajas médicas, más energía en el trabajo y un ambiente en el que las personas se sentían vistas y cuidadas. La historia de Mariana dejaba de ser solo un episodio heroico para convertirse en un punto de inflexión cultural. La repercusión del nuevo programa no se limitó a la empresa. Pronto, otras corporaciones en la Ciudad de México comenzaron a replicar el modelo, solicitando asesoría directa de Mariana. En talleres realizados en edificios de oficinas, compartía no solo las técnicas de reanimación cardiopulmonar, sino también la importancia de la observación y la acción rápida. En cada capacitación, relataba el instante en que decidió actuar en la sala de juntas, no para revivir el momento dramático, sino para mostrar que el conocimiento técnico y la disposición de intervenir pueden existir en cualquier persona, sin importar su cargo o entorno. El reconocimiento público aumentó, pero Mariana lo asumía con serenidad. Sabía que la atención mediática podía desvanecerse, pero los hábitos y la conciencia que estaba sembrando tendrían un impacto mucho más duradero. En casa, su hija seguía de cerca cada paso, preguntando sobre los términos médicos y mostrando un interés creciente por el funcionamiento del corazón y del cuerpo humano. Sin proponérselo, Mariana estaba inspirando la misma vocación que había guiado su propia vida. Un año después del infarto, la empresa celebró un evento para conmemorar la implementación del programa de salud preventiva. El lugar elegido fue un auditorio en la planta baja, con las paredes decoradas con fotografías de las actividades realizadas, capacitaciones, revisiones médicas, simulacros y campañas de bienestar. En el escenario, no había una sola persona protagonista, sino un equipo entero de empleados de distintas áreas, representando el esfuerzo colectivo. Mariana observaba desde una de las filas, sin necesidad de ocupar el centro para saber que su huella estaba en cada imagen, en cada protocolo y en cada vida que ahora contaba con más herramientas para cuidarse. Ricardo, más delgado y con un semblante más sereno que el de hace un año, caminaba entre los asistentes saludando y conversando. Ya no proyectaba la imagen distante de antes. Ahora escuchaba con atención, preguntaba por las familias y se tomaba el tiempo de conocer a las personas más allá de su cargo. En ese ambiente, Mariana sintió que su decisión había sido la correcta. No se trataba de un heroísmo puntual, sino de un cambio sostenido que había modificado la forma en que cientos de personas entendían la salud y la prevención. El último acto del evento fue simbólico. Se entregó un reconocimiento colectivo a todos los empleados que habían participado en los programas de capacitación. No había un trofeo individual, sino una placa con la frase que había marcado aquel día del infarto. Salvar vidas no depende de a quién pertenezca el corazón que late, sino de quién esté dispuesto a actuar. En la placa no aparecía el nombre de Mariana, pero para ella eso no era una ausencia, sino una confirmación de que el mensaje se había vuelto más grande que su propia historia. Lo importante no era que todos supieran quién lo había inspirado, sino que lo vivieran como un principio propio. Esa noche, en casa, su hija le mostró con orgullo el cuaderno donde había dibujado un corazón anatómico, con cada vena y arteria cuidadosamente trazadas. Le dijo que algún día quería estudiar medicina para ayudar a la gente, igual que ella. Mariana sonrió, consciente de que, aunque su camino profesional había tomado rumbos inesperados, su vocación no solo había sobrevivido, sino que había echado raíces en la siguiente generación. La ciudad seguía su ritmo incesante, con autos, luces y gente apresurada. Pero para Mariana, cada rostro que cruzaba en la calle era un recordatorio de que, en cualquier momento y en cualquier lugar, podía repetirse una historia como la suya, y que, si eso ocurría, esperaba que siempre hubiera alguien dispuesto a actuar, sin importar el uniforme que llevara.